tal, mis queridos amigos y hermanos allí que me acompañan diariamente al estudiar y al meditar en la palabra de Dios? Hoy, continuando así la lectura de esta hermosa material titulada La fe por la cual vivo, para este 16 de mayo, en este día lleva por título Asombrosa transformación del carácter. El ser humano necesita ser transformado en su carácter, necesita ser restaurado a lo que un día él fue cuando salió de las manos de su creador. Ahora, antes de leer el libro de Salmos, el capítulo 17, vamos a orar allí donde nos encontramos cada uno de nosotros. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, en esta mañana queremos, Señor, poder comenzar nuestro día contigo. Queremos poder, Señor, caminar a tu lado en todo momento. Que tú, Señor, dirijas nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, esté en nuestras mentes. Que tú puedas, Señor, trabajar en nosotros, entre el Espíritu Santo, para transformarnos, para poder ser dignos hijos tuyos y poder, Señor, reflejar tu gloria ante este mundo, Señor. Poder ser testigos, testimonios fieles acerca de ti. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. El libro de Salmos, el capítulo 17, el versículo 15, nos dice lo siguiente. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando el ser humano salió de las manos de su creador, era un ser perfecto, ¿sí? Noble, con un carácter divino, ¿sí? Porque nos dice que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces, el ser humano era un ser completamente perfecto. Incluso las declaraciones que Dios hace cuando mira su creación, Él dice que todo es bueno en gran manera. Entonces, no había una sola imperfección en su creación. No había un solo defecto en su creación. Pero desde que ingresó el pecado, desde que el ser humano desobedeció a Dios y se alejó de Él, se separó de Él, aceptando así las insinuaciones de Satanás de que nosotros seríamos perfectos, de que Dios nos oculta cosas, de que Dios no quiere compartir con nosotros muchas cosas y que el ser humano, que no pasa nada si el ser humano desobedece a Dios, que igual no va a morir. ¿Sí? Entonces, eh, el ser humano aceptó estas cosas y desde allí, desde que desobedeció, ¿sí? Por cuenta propia, desde que tomó esa decisión, el ser humano ha ido degradándose. Si nosotros vemos, el estatus de edad en ese tiempo era 1000 años aproximadamente, pero hoy en día es ni 100 años. Entonces, ha habido una degeneración tanto física, una degeneración intelectual, una degeneración moral, que lo vemos, si ustedes leen la Biblia, podemos ver esa degeneración moral, y hoy en día aún más, es también notorio. Jesucristo incluso dijo, ¿no?, que en los últimos tiempos serían como los días de Noé. Prácticamente ha habido una degeneración del carácter del ser humano, de cómo salió perfecto de las manos de Dios, ahora cómo el ser humano al caer en el pecado, ¿sí?, al haber caído, entonces ha ido degenerando al pasar de los milenios en el mundo, ¿sí? Pero ahora nosotros tenemos la gran promesa de Dios. Más allá de ser una promesa, es algo que Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Amó al mundo y entregó a su Hijo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo al venir al mundo? Y aquí nos dice, entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Entonces Cristo vino ¿a qué? A restaurar en el ser humano la imagen de su Hacedor, a poder restaurarlo a como fue en un principio. Y nadie fuera de Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. ¿Por qué? Porque nadie fuera de Cristo puede hacerlo. Porque miren, hay terapias para amoldar el carácter, hay diferentes cosas, ¿verdad? Sesiones espirituales y demás, ¿no?, para poder mejorar. Pero es que nadie, absolutamente nadie, ni nada, ni ninguna filosofía puede, ¿sí?, amoldar el carácter arruinado por el pecado que el ser humano tiene. Solamente Cristo. Por eso Él, al venir al mundo, Él conoce cómo el ser humano padece las tentaciones,
como el ser humano es asediado por el diablo, Él conoce todo esto y puede compadecerse de nosotros. Y Él puede ayudarnos a amoldar ese carácter, así como Él mismo tuvo un carácter puro y santo en este mundo, aún viniendo, ¿sí?, en nuestra naturaleza de carne y aún caminando entre nosotros, ¿sí?, y sufriendo todas esas mismas tentaciones que nosotros sufrimos. Entonces Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad del ser humano. El apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, que Satanás tiene dominado al ser humano, que nos entrega a Dios, pero Cristo vino a liberarlo, ¿sí?, de esa opresión. Él mismo incluso lo dice cuando entra en la sinagoga en el libro de Lucas. Él lee el rollo de Isaías y dice que vino a liberar a los oprimidos, a los presos. Entonces, vino a darnos libertad a nosotros de la opresión que estábamos teniendo por los demonios que poseen a muchos seres humanos. E incluso mismo ahí está la historia de cómo libera a 2 endemoniados y también a una mujer igualmente. Entonces, Cristo vino a expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad del ser humano. Vino también a levantarnos el polvo de nuestra condición caída, ¿sí?, a una redención. Entonces, vino a levantarnos del polvo. ¿Para volver a qué? Para volver a modelar según el dechado de su carácter divino, el carácter que había sido estropeado, para hermosearlo por su propia gloria. Entonces, el ser humano, aunque caído, Cristo vino a levantarlo. ¿Para qué? Para que el ser humano comience un camino de ¿qué? Un camino en el cual Cristo va a ir modelando, va a ir transformando al ser humano paso a paso. Por eso el apóstol Pablo también le dice a Timoteo, ¿verdad?, que él no se aparte de la palabra de Dios, que la palabra de Dios lo va a hacer salvo para la salvación, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra y llegue a ser perfecto. Entonces, Cristo es el que vino a hacer esto en el ser humano, una restauración de ese carácter perdido, de ese carácter estropeado, ¿sí?, arruinado por el pecado. Entonces, el Señor está haciendo experimentos en los corazones humanos por la manifestación de su misericordia y abundante gracia. Cristo realmente está haciendo esto, ¿verdad?, en el ser humano. Está efectuando transformaciones tan asombrosas, y las transformaciones son tan asombrosas, ¿verdad?, que está liberando a seres humanos débiles, porque el ser humano hoy en día es más débil de lo que fue hace mucho tiempo atrás. Y cada generación que va pasando se hace más débil. ¿Por qué? Porque Satanás está degenerando al ser humano en la familia. Está degenerando al ser humano en el ámbito sexual, ¿sí? Está degenerando al ser humano en el ámbito moral. O sea, está buscando degenerar al ser humano en todo lo que él puede. ¿Para qué? Para que el ser humano no sea restaurado a esa imagen que tenía en un principio de perfección. Y le hace creer a muchos seres humanos que ellos están yendo a un camino de perfección, cuando sin embargo no es así, sino están yendo por un camino de degeneración. ¿Sí? Degeneración. Pero Satanás dice, se asombra. ¿Por qué? Porque Dios está efectuando transformaciones asombrosas, ¿sí? Y aunque Satanás haga todo lo que pueda hacer con su confederación del mal, ¿sí?, en contra de Dios, en contra de las leyes de su gobierno, él reconoce en ellos una fortaleza inexpugnable para su sofistería, o sea, para sus mentiras, ¿verdad?, pintadas de verdad, y sus engaños. Constituyen para él un misterio incomprensible. Él se pregunta, ¿no?, ¿cómo es posible que el ser humano, o sea, muchos seres humanos puedan llegar a eso, cuando ya él ha degradado tanto al ser humano? Pero ahí también igualmente, ¿no?, lo que dijo Pablo un día, ¿verdad? Se puede ver que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero ¿cómo sucede todo esto? Aquí nos dice, fueron purificados en el horno de la aflicción, ¿sí? Recordando a los 3 amigos de Daniel. Ellos pasaron por una prueba terrible. Malaquías también nos dice que nosotros seremos amoldados, ¿sí?, y refinados como el oro.
como la plata, mediante el fuego de la aflicción, o sea, las pruebas. Mientras más nos acercamos a Dios, más sufrimos pruebas, más se nos oponen, ¿sí? Este mundo, más nos odia este mundo, más calumnia este mundo. E incluso mismo muchos, ¿verdad? Que cuando se presenta este tema y se dice que, y se presenta el tema que la Biblia presenta, que Dios quiere volver a que el ser humano vuelva a esa perfección que tuvo anteriormente, antes del pecado, pero con la gracia de Dios, ¿verdad? Pueda llegar a todo esto, sí, con la ayuda de Dios. Muchos dicen que es un mensaje satánico, que es un mensaje que es extremista, que no es real, ¿sí? Y tratan de muchas cosas. Y ojalá fuesen, o sea, personas que son prácticamente mundanas, pero no, son líderes religiosos los que dicen estas cosas, que no es posible, que eso es mentira, que nosotros seguiremos siendo así, seguiremos siendo malos porque el ser humano nació pecador, que nunca va a dejar de ser pecador, que cuando Cristo venga recién le va a quitar el pecado al ser humano completamente, ¿verdad? Y que hasta ese momento el ser humano va a seguir pecando, va a seguir practicando el pecado, porque no puede dejar de hacerlo, ¿sí? Y entonces dicen que aquellos que dicen no, que Dios va a ayudarle al ser humano a vencer hoy en día y que la última generación serán personas que han vencido el pecado, así como lo presenta Apocalipsis capítulo 14, ¿ya? Dicen que estas personas que enseñan lo que dice la misma Biblia son satanistas. ¿Por qué? Porque estas personas, como Cristo dijo, ¿no? Que muchos lobos rapaces vestidos de ovejas vendrán ¿a qué? A destruir el rebaño. Y eso podemos verlo hoy en día sucedió en el tiempo de los apóstoles y está volviendo a suceder en estos tiempos y ha sucedido por mucho tiempo también. ¿Qué más nos dice aquí? Le siguieron a través de luchas dolorosas, soportaron el sacrificio de sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Por su propia dolorosa experiencia conocieron los males del pecado. Y es cierto, hemos llegado a conocer los males del pecado, su poder, ¿sí? Cómo te oprime, te esclaviza, la responsabilidad que envuelve también haber cometido un pecado, su maldición, ¿verdad? Las consecuencias que trae todo esto. Pero ¿qué sucede? Estas personas que se han entregado a Cristo miran eso con horror, lo que pasó en sus vidas, ¿sí? Al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hecho para curarlo, se sienten humillados ante sí mismos y sus corazones se llenan de una gratitud y alabanza que no pueden apreciar los que nunca han caído. ¿Y qué ser humano no ha caído? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos han caído. Pero allí viene la gracia de Cristo en que levanta a esos seres humanos y pueden ver la magnitud de las cosas que habían realizado y el dolor que le causó a Dios. Pero también allí pueden ver el gran amor de Dios que amó tanto a una raza caída que envía a su Hijo para salvar al mundo. Porque amó primero a este mundo y lo dio todo por nosotros. Entonces, estos entienden y aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Porque entienden realmente todo este problema y la pecaminosidad del pecado. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición de participar de su gloria. ¿Cuáles fueron los sufrimientos de Cristo? Ser rechazado por este mundo, ser odiado por este mundo, ser traicionado por quienes debían haber escuchado su mensaje y haber trabajado con él. Y prácticamente aquellos que están siendo transformados por Cristo van a padecer los mismos sufrimientos de él. Y por esa razón están en condiciones de participar de su gloria. Y llegar ¿a qué? A ser llamados completamente hijos de Dios y recibir el sello en sus frentes. Entonces,
Hoy en día el ser humano puede ser restaurado, el ser humano puede ser transformado, sí. Y Dios desea hacer ese milagro en tu vida y en mi vida. Pero también nosotros tenemos que tomar en cuenta de que el mundo no nos soportará. Pero hay una esperanza, hay un mundo mejor más allá, hay un mundo feliz más allá. Y entonces nosotros debemos caminar a ese mundo feliz. No importa las aflicciones que lleguemos a padecer, no importa el rechazo que lleguemos a padecer de los demás. Sí. Habrá un mundo feliz más allá, un mundo de paz, donde podremos vivir eternamente con nuestro Creador que nos amó mucho y nos perdonó mucho. Si hoy tu deseo también es poder ser transformado por Cristo, poder ser amoldado por Él, poder ser limpiado del pecado que te asedia y liberado de las cadenas de la opresión del pecado, ve hoy a Cristo, porque Él obrará en ti una transformación asombrosa. Ve hacia Él, que es el único que puede transformarte y darte la felicidad y la paz que el mundo no da. Que Dios te bendiga y te guarde.